Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación de los organizadores de esta reunión. Pretexto maravilloso para dejar por unas horas el Museo Nacional de Antropología, la Ciudad de México, y venir a conversar con ustedes sobre ese espacio maravilloso que es el Museo Nacional de Antropología. Voy a referir unas cuantas historias sobre el museo, con ánimo de poner la mesa para que ustedes planteen las preguntas que mi exposición seguramente eludió responder, y así poder comunicarnos un poco mejor. Empiezo por donde Salvador Rueda terminó, y les refiero una frase del poeta mexicano José Juan Tablada, una frase que viene en sus memorias. José Juan Tablada fue un poeta activo a finales del siglo XIX, parte del llamado modernismo, muy aficionado a los paraísos artificiales en su juventud, y luego también en su juventud muy aficionado al gimnasio. Salvó la vida milagrosamente, no obstante su afición a la morfina, y llegó hasta el año de 1945. En su juventud fue profesor de arqueología en el Museo Nacional. Amaba el Museo Nacional, que es la matriz no solo del Museo Nacional de Historia, que dirige Salvador Rueda, sino también del Museo Nacional de Antropología, del Museo Nacional del Virreinato, del Museo incluso de las Intervenciones, y hoy del Museo Nacional de las Culturas. Decía Tablada en sus memorias, Tablada se exilia en la ciudad de Nueva York en 1914 y se reinventa a sí mismo de una manera maravillosa, y en este proceso de reinvención escribe unas memorias en las que narra su infancia y primera juventud, y frente a la destrucción de la Ciudad de México, es decir, las obras de remodelación iniciadas hacia el final del XIX, principios del XX, para crear la moderna capital de México, suelta Tablada la siguiente frase: los mexicanos de ayer son, sin duda, un poco mejor que los mexicanos de hoy, y por eso su legado es un tesoro único. Yo creo que si le quitamos lo mexicano a la frase y tratamos de hacerlo más amplio, podría ser un acuerdo civilizatorio muy conveniente para todos nosotros. Los seres humanos de ayer, sin duda, fueron mejor que nosotros, y por eso lo que ellos nos legaron a nosotros es un tesoro único. Y por eso nosotros estamos obligados, de alguna manera, a preservarlo, a estudiarlo, a entenderlo, a divulgarlo, a interpretarlo, a hacerlo propio, a hacerlo nuestro. Para que el día de mañana alguien más por ahí se acuerde que los mexicanos, o aquellos de ayer, hombres y mujeres de ayer, fueron mejor que ellos, etcétera, 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 y seguir en un círculo que ojalá sea sumamente virtuoso. Bueno, en este proceso civilizatorio los museos son esenciales. Me han pedido que les platique del Museo Nacional de Antropología y lo referiría hacia allá. Ya Salvador
abundó sobre la genealogía del Museo Nacional de Historia. Yo voy a seguir un poco por esa línea para hablar de la vocación del museo y enseguida para concluir con los desafíos que este museo tiene enfrente, que no son pocos y son idénticos a los de todos los museos del mundo. Y ahora que Guanajuato se convierte en estos días en la capital internacional de la reflexión sobre los museos, nada mejor que ponerlo sobre la mesa. Me decía un colega muy querido, ya lo refirió Salvador, el arqueólogo Roberto García Moll, quien fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y antes de eso, director del Museo Nacional de Antropología, me decía que para entender la historia del Museo Nacional de Antropología había que pensarlo como parte del desgajamiento del antiguo Museo Nacional. Todos tenemos un museo nacional en nuestro pasado, todos los países, México no es la excepción. Animado por el ejemplo de Colombia, los mexicanos de los 1820 quisieron su Museo Nacional y obtuvieron su Museo Nacional. Ese Museo Nacional, la historia de ese Museo Nacional en el siglo XIX me la voy a despachar en 2 minutos. Fue un espacio en el que cupo de todo, absolutamente todo, y en donde el espacio fue un problema permanente. Desde su inicio, este museo, o la gente que se hacía cargo del museo, pidió espacio, no era suficiente el espacio. Y creció con el concurso de investigadores aficionados, de particulares, del propio gobierno, al grado de volverlo casi inhabitable en el espacio que la universidad había destinado para este museo. El museo se muda hacia la antigua Casa de Moneda en el costado norte del Palacio Nacional y en ese pequeño espacio, que hoy es el Museo Nacional de las Culturas, está todo. Si quisieran ver darse una idea exacta, o más o menos exacta de lo que era este Museo Nacional ya en el siglo XX, podrían ver una película de Cantinflas que se llama Bajo el signo de la muerte. La película sucede en el interior del museo y se darán cuenta de la bodega que era ese Museo Nacional. Con Porfirio Díaz, pero me voy a regresar, con Porfirio Díaz los museógrafos, los editores, los arqueólogos, los historiadores, aunque no tenían precisamente este nombre, pero sí se dedicaban a esto, demandaron todo el tiempo un nuevo espacio. Porfirio Díaz compró el terreno, el gobierno Porfirio Díaz compró el terreno para este nuevo museo, lo iba a sacar del centro de la ciudad hacia la Alameda, para quienes estén familiarizados con la Ciudad de México, donde está actualmente el Museo de Arte Popular en el costado sur. Se pagó el terreno, se pagó el proyecto arquitectónico e incluso se atrevieron a imaginar una ambiciosísima Escuela Internacional de Arqueología que iba a inaugurar sus actividades en 1910, como idealmente habría sido que el museo se inaugurara en 1910. Fueron tantas las obras emprendidas entonces y tan poderoso el impacto de la revolución, de aquello que empezó a finales de 1910, que el museo se quedó en proyecto, no así la Escuela Internacional. La Escuela Internacional funcionó, operó durante 4 años, transformó radicalmente el pensamiento antropológico e histórico de México a un grado que todavía no hemos sabido aquilatar. Produjo los primeros profesionales del pasado formados con propiedad ahí.
vinculados a proyectos específicos de investigación en donde la arqueología, la antropología y la historia se reunían de una manera brutalmente armónica. Y el museo quedó pues, para otro momento. La llama de este interés siguió al Estado revolucionario, se planteó en varias ocasiones la creación de un nuevo Museo Nacional, se desgajó en primer lugar la colección de historia natural y se fue al chopo, a una estructura metálica que había sido adquirida en Austria, si no me engaña mi memoria, y se instaló ahí. Una de las primeras e importantes colecciones que había tenido el viejo Museo Nacional, la historia natural, se desgajó y se fue para allá. Más adelante se desgajó la colección de historia para formar el Museo Nacional de Historia en 1939, que coincide con la formación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un episodio que ha estudiado muy bien Salvador Rueda, y que enfrentó por algún momento a la gente, a la cofradía del viejo Museo Nacional con la del recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué diablos iban a pasar a depender estos señores del Museo Nacional de Historia, que era una cosa seria, ya tenía su historia, con un novísimo instituto que si bien tenía su definición jurídica, no tenía su autoridad intelectual? Esto se deriva de una historia que podría mencionar de pasada, que tiene que ver con la suerte del museo el museo del Trocadero, como se le conocía en Francia, al equivalente al Museo de Antropología, dirigido por un antropólogo, Paul Rivet, a quien le toca, quien hereda ese palacio en ruinas, casi como describía Salvador al Museo Nacional de Historia a finales del siglo pasado, y ve la manera de allegarle recursos y ve la manera de salvarle la vida. Y esa manera de salvarle la vida fue asociar al museo, ese Museo del Trocadero, con instituciones universitarias. El Museo Nacional, nuestro Museo Nacional, cuando se le ata a un Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que está haciendo es vincular academia con museo. Que esta decisión fue buena, nada más los invito a voltear al horizonte y encuentren al Museo de Historia Natural, que no tiene una dependencia académica que lo proteja. Depende de la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México tiene muchos problemas, día con día, como para preocuparse por el Museo de Historia Natural. Hay cosas siempre más urgentes que las colecciones de historia natural. Y así está ese pobre museo. Regreso, entonces se desgaja la colección de historia y se va al castillo, y el resto se queda ahí, esperando la magnífica oportunidad. En el camino se ha integrado una portentosa Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, una de las mejores 5 del país, en mi opinión, con un fondo histórico impresionante, con unos archivos impresionantes, que está abierta todos los días para ustedes de 9 a 9. Y de nuevo, se aparece en el horizonte la idea de un nuevo museo, se manda jóvenes mexicanos al mundo a visitar museos para ver por dónde va la jugada, qué es lo que se está haciendo con los museos. Los museos han ido transformándose de los galerones del siglo XIX en aparatos sumamente complejos. Van estos jóvenes, regresan a México con su formación, con su experiencia, pero no hay museo nacional. Se incorporan algunos mexicanos a la creación del Museo del Hombre, que fue el campanazo
museístico del siglo XX, en los años 30, participaron en la creación de la Sala de América, y estos jóvenes se incorporarán después a los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y si ustedes ven la fachada del viejo Museo del Hombre en París y la fachada del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, verán que guardan un aire de familia. De nuevo se realizan varios proyectos arquitectónicos, nunca se concretan, siempre hay algo más importante, por ejemplo, Ciudad Universitaria, y lo postergan para la siguiente administración. Adolfo López Mateos, a finales de los 950, asumió el compromiso de ese nuevo museo. Pero Adolfo López Mateos en realidad hizo mucho más que asumir ese compromiso. Empezó por encargar a un antropólogo, del que hoy poco nos acordamos, Daniel Rubín de la Borbolla, y que sería justo recuperar, le encarga a Daniel Rubín de la Borbolla la realización de un diagnóstico de los museos de México, todos en el país. El documento son 60 cuartillas, está en el archivo del Museo Nacional de Antropología, lo pueden ustedes consultar, próximamente lo vamos a subir a la red, para que lo consulten desde donde quieran, y le presenta al presidente el desastre que son los museos del país. Pero no solo el desastre, sino la posibilidad de los museos para la sociedad mexicana. Y es un documento que no se aleja de mí, que lo tengo muy cerquita todos los días, porque creo que vale mucho la pena recordarlo en momentos de desafío y de nuevas estrategias y de modernidad y de tareas por emprender y decisiones por tomar. Lo que hace la administración de López Mateos entonces es reorganizar el conjunto de museos del país en torno a la política educativa del país. Así de fácil, así de complejo. Los museos forman parte de la política educativa del Estado mexicano. Y en ese sentido hay que actuar. Y le encomienda a los antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se pongan a trabajar con el equipo técnico del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en la construcción del nuevo museo. Todos los documentos están en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, ahí en el museo. Son una delicia, se empieza a trabajar desde 1959, todo el mundo se llena la boca con que el Museo Nacional de Antropología se construyó en 19 meses. Sí, se construyó en 19 meses y es una proeza, pero esa proeza fue realizable porque en realidad se empezó a trabajar desde 6 años antes, si no es que desde décadas antes. Yo suelo decir que varias generaciones de mexicanos soñaron con ese espacio y los sueños de esas generaciones están reflejadas en ese espacio magnífico. Al final de la administración de López Mateos viene el último desgajamiento. Ciertas colecciones de pintura y objetos se van hacia Tepozotlán para integrar el Museo Nacional del Virreinato. La colección antropológica y etnográfica se va a Chapultepec para integrar el Museo Nacional de Antropología. Se queda el espacio original del Museo Nacional como un museo de antropología internacional. Hay papel oficial que me permite decirles esto. Su nombre pasajero fue Museo de Antropología Internacional. Ya no olviden que tenemos el Museo Nacional de Historia, y al final del sexenio se crea un nuevo espacio
para el Museo de Historia Natural. Todo esto orquesta la administración de López Mateos. Y vuelvo a lo de Daniel Rubín de la Borbolla. Dice que el museo está dedicado desde luego a la educación. Entre sus misiones está recibir a los más pequeños y desde luego también recibir al especialista. El museo va con la educación y va con la investigación. Son inseparables, investigación de docencia. Es un espacio que debemos entender así, número uno. Número dos, dice lo siguiente: no hay un espacio más democrático que el museo. ¿Qué quiere decir esto? Lo aclara él. A diferencia del aula, el museo no le impone un grado a su visitante. El visitante va al museo y se sirve a su gusto, se atiende a sí mismo, recoge lo que le interesa y venturosamente cada nueva visita demandará más. A diferencia de la biblioteca, tampoco pide grado. Y a diferencia también de la biblioteca, ni siquiera identidad. A eso se refiere con el espacio más democrático que hay. Cualquiera puede entrar, quien quiera que sea, con el grado que tenga, con los intereses que tenga, con la formación que tenga, y sin importarnos de quién se trata. Eso creo que es central, ha sido central en entre nuestros museos, entre los museos que están bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y si se revisan las cifras de visitantes anuales a todos los museos que están bajo el paraguas del instituto, que son más de 100, se notará que el 70% más o menos de los visitantes son nacionales y el 30% extranjeros, lo que nos permite suponer que estos museos siguen dando servicio a la política educativa del país. Y eso hay que preservar. Esta es la vocación del Museo Nacional de Antropología. Infancia es destino, digamos. De ahí viene, de ese desgaje doloroso de un viejo y ambicioso Museo Nacional que en el siglo XX se partió en muchas especialidades y que, para fortuna nuestra, concitó una de las obras maestras de la arquitectura mexicana del siglo pasado. ¿Qué le vamos a hacer? Es un sueño largamente soñado y, para fortuna de todos, realizado con gran felicidad. En el 14 se cumplieron 50 años del Museo Nacional de Antropología y yo sostenía desde unos años antes que había que echar la casa por la ventana, que había que aprovechar el medio siglo de este museo para convencer a quienes hay que convencer de que había que meterle dinero al museo, que era indispensable trabajar en el museo para conservarlo con la dignidad que merece y sobre todo para tratar de enfrentar los retos que tiene enfrente. ¿Cuál es el reto fundamental del Museo Nacional de Antropología? ¿Cómo lo veo? Abrirlo. En una palabra. ¿Abrirlo a qué? A la investigación. Hasta hace muy poco, todos los museos eran
una manera de un coto. Estaban cerrados por los curadores, por sus habitantes consuetudinarios, voy a decir una barbaridad, podría ser por sus guías, todos los que estaban adentro, todos en todo el mundo, no es una cosa privativa de este país, todos los museos estaban bajo el signo de la cerrazón. Creo que han cambiado mucho los tiempos y los estados de ánimo, y todo apunta a abrir el museo, abrir sus colecciones al estudio, al conocimiento, al manoseo virtual, que no al manoseo físico, a la exposición pública. Hasta hace algunos años, quien sabía lo que había en el Museo Nacional de Antropología era su director. Y decía, ¿hay o no hay? Nadie podía bajar a sus bodegas, entre otras cosas porque no eran visitables las bodegas. ¿Y por qué no eran visitables las bodegas? Porque, como decía Borges, se nos olvidó construir la acera de enfrente, porque la parte superior del Museo Nacional de Antropología es espectacular, mas no así el inframundo, la parte baja, donde están las zonas de trabajo, las bodegas. Las bodegas eran eso, bodegas. Ahora, bueno, no ahora, yo las concibo como archivos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, concibo al museo como un archivo de cultura material. Y porque soy el único, no, creo que la gente que trabaja en el museo, ha habido cambio, un lento cambio generacional, creo que se están caminando hacia allá. Pero tengo que volver un poquito para atrás en la vocación del museo. Como ustedes saben, en la parte baja, en la planta baja del Museo Nacional de Antropología están las salas arqueológicas y en el primer piso están las salas etnográficas. Muy bien. Esas salas etnográficas son un hermoso problema, un gran desafío, una enorme oportunidad. Tengo la bonita cantidad de 37 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y hace más o menos esa fecha, en el Occidente, en eso que conocemos como Occidente, se empezó a cuestionar la naturaleza de los museos etnográficos. Si la antropología necesita museos. Se refería precisamente a los museos etnográficos. De entonces a la fecha, es decir, de los años 60 a la fecha, se ha acumulado una bibliografía portentosa en torno a esto. Y el Museo Nacional de Antropología se ha hecho, como diría mi abuela, que la Virgen le habla. Ha volteado la mirada hacia otro lado y no ha atendido el asunto. Creo que tenemos que atenderlo. Ayer expuso Blanca por aquí, Blanca ha estudiado precisamente este tema. Necesitamos muchos académicos como Blanca que pongan estos temas sobre nuestra mesa. Pero voy a hablar sobre la colección etnográfica. ¿Cómo se formó la colección etnográfica del Museo Nacional de Antropología? Pues muy sencillo. Era mucho más copiosa la arqueológica que la etnográfica y en el proceso de construcción del museo salieron grupos de antropólogos al país, a recorrer el país. ¿En busca de qué? Pues de objetos etnográficos. No como en el siglo XIX, que se pagaba los servicios de algún expedicionario. No, ellos mismos agarraron un jeep o una camioneta y se fueron a recorrer el país en busca de etnografía. ¿Con qué bandera? La bandera está por escrito, la voy a citar, está en los documentos. Dice, con la inminente desaparición de las comunidades indígenas, debido a su feliz integración al México moderno, corre riesgo su cultura material. Vamos a rescatarla. Con esta bandera salieron los jóvenes antropólogos, Arturo Barman, Bonfil, nombres hoy muy queridos en la historia del pensamiento y de la actividad antropológica en México. 54 años después,
Pues les tengo una noticia, lo único que desapareció fue esta idea. Las comunidades indígenas ahí están, usan teléfonos inteligentes para comunicarse en sus propias lenguas, adaptan la famosa modernidad a su presunto arcaísmo, y están entre nosotros más presentes que nunca, ¿no? Bueno, esto supone un desafío al Museo Nacional de Antropología. Salvador mencionaba en algún momento de su exposición la lentitud de los procesos en el interior de un museo, lo lento que transcurre el tiempo en el museo, porque está en su naturaleza, no por negligencia. La gente suele pensar que los curadores, los antropólogos que trabajan en el Museo Nacional de Antropología son una especie de zombies de zaguayo que no tienen una postura crítica frente al espacio en el que trabajan. Les tengo noticias, son los críticos más acerbos del Museo Nacional de Antropología y los más interesados en modificar las cosas. Pero ¿cómo se modifican las cosas en un museo como el Museo Nacional de Antropología? He ahí la cuestión. Hemos iniciado la actualización de algunas salas etnográficas. Llevamos una abierta, la segunda la vamos a abrir a finales de este año. Estaban en proceso de trabajo 2 más. Es caro y es lento, pero más que caro, es lento. Soy de la opinión que siempre hay más dinero que proyectos, que los dineros, si no presentamos proyectos, los académicos se los van a gastar en carros o en teléfonos o en lo que sea, y no en proyectos de investigación, y que los primeros culpables somos nosotros por no presentar proyectos de investigación. Bueno, una vez hecho este comercial, regreso. Ese es el punto en el que está el Museo Nacional de Antropología hoy. En su tránsito de una bodega a un archivo de cultura material. Hemos de multiplicar el servicio que se da diariamente a los niños y jóvenes en primaria, secundaria, básicamente primaria, y hemos de crear los espacios, porque no existen los espacios, para recibir a los investigadores interesados en trabajar con los acervos documentales y materiales del Museo Nacional de Antropología. Hacia allá va. Creo que el camino no tiene regreso, por fortuna. Ningún museo puede irse para atrás en este momento. Todo apunta a la apertura, a la generosidad, a la inclusión, a la divulgación en todas sus formas. El Museo Nacional de Antropología nació dotado con 3 auditorios. Los tenemos que mantener con vida todos los días. Es un pecado que esos espacios no se usen. ¿Y cómo los vamos a llenar? Pues con cursos, con diplomados, con congresos, con presentaciones de libros. Ustedes díganme, estamos ahí para eso. Este maravilloso momento lo podríamos tener allá, pero tampoco se trata de eso. También hay que multiplicar los espacios de reflexión y discusión en todos los museos. ¿Para qué? Pues para lo mismo, exactamente lo mismo, para que se llenen con la vida de las ideas, con la vida de los proyectos, con la vida de las intuiciones, con la vida de los intereses de todos los que estamos hoy aquí y que sabemos que no somos tan buenos como nuestros maestros, ¿no? Pero que sabemos reconocer
en nuestros maestros un legado muy valioso que debemos potenciar, que debemos realizar en el caso de que a ellos no les tocara la suerte de realizarlos, que es nuestra responsabilidad empujar un poco más las cosas para que nuestra vida cotidiana sea un poco más habitable, más humana, más grata, más plena para los que estamos aquí, porque como decía don Edmundo Gorman, todo plan de vida que no contemple su realización en esta vida, en realidad es un plan de muerte y no tiene sentido. Entonces, bueno, aquí le paro y ahora les toca a ustedes y trataré, como decía el profesor Edmundo Gorman, de, con mis respuestas, ahondar la oscuridad en sus mentes. Muchas gracias. Aquí tengo una. Están circulando las tarjetas para que nos hagan llegar sus preguntas. Dice alguien, si definimos un objeto desde el punto de vista museológico como aquel en el que la institución refleja su misión y a través del cual proyecta su vocación, en su opinión, ¿qué objeto u objetos de la colección del Museo Nacional cumplen dicha función? Está bien difícil esa cosa. Está bien difícil. Me acuerdo, para provocar a mi anónimo inquisidor, voy a traer a cuento las palabras de un curador del Museo Nacional de Antropología, Leopoldo Trejo. Él es el responsable de la colección de Culturas del Golfo, etnográfica, y platicaba él con un grupo de restauradores y les enseñaba una jícara. Y decía, ¿saben qué? ¿Saben qué vuelve esto patrimonio? Estamos en etnografía. El número de inventario. De esto podemos conseguir decenas. Y los restauradores, los restauradores no están preparados para ese tipo de considerandos filosóficos. Están preparados para restaurar esa jícara, ¿no? Pero no para que les cuestione el valor cultural de esa jícara. Y les decía Leopoldo, el único valor que tiene es el número de inventario. Y los antropólogos hemos exagerado, decía él, en bautizar como patrimonio cualquier cantidad de objetos. Tenemos que ser mucho más cuidadosos. Cosas que se producen hoy en masa no pueden ser patrimonio. Son otra cosa, pero no en la concepción patrimonial que podríamos convenir ahora. Entonces, con esta enigmática respuesta, dije que iba a tratar de ahondar la oscuridad en sus mentes. Espero haberlo logrado. Evidentemente, es un arquitecto que valora que el proyecto de Ramírez Vázquez es reconocido internacionalmente, pero desde su análisis, ¿qué mejoras le han añadido al proyecto? Es decir, ¿cuáles son las estrategias de los espacios desde el punto de vista arquitectónico? En el tiempo desde su inauguración para acá, ¿no? Es bien interesante. Tuvieron mucho tiempo para considerar los espacios de ese museo. Tanto tiempo como el que les llevó incluso construir una sala 1 a 1 para ver si funcionaba esa sala, si funcionaban las alturas que habían diseñado en el papel, ¿no?
Durante varios años, antes de ese acto enorme de irresponsabilidad que fue decir sí a la invitación a dirigir al Museo Nacional de Antropología, me la vivía yo en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, iba todos los días ahí y veía todos los días el museo, todos los días, como un investigador. Entraba al vestíbulo, subía la escalera hacia la biblioteca y me encerraba. Por la noche salía y volvía a pasar por el museo y veía cosas que no me gustaban. Lo primero que hice fue pedir una cita para ir a ver al arquitecto Ramírez Vázquez, que ya estaba muy débil. Me recibió un día a la 1 de la tarde en su despacho y le dije, mire, arquitecto, solo vengo, estaba en su silla de ruedas. Muy interesante, en su vejez no podía recorrer partes del museo que él mismo había diseñado. ¿Por qué? Pues porque las cosas han cambiado, ¿no? Y él jamás se imaginó que iba a estar en una silla de ruedas, como todos nosotros. Jamás pensamos ese tipo de cosas, por fortuna. Hay que pensar otras cosas siempre. Y que será la garra suave, en fin. Pero le decía yo al arquitecto, le dije, solo vengo a una cosa, arquitecto. Le vengo a decir que voy a tratar de recuperar la vocación original de los espacios del museo. Nada más. No otra cosa. ¿Por qué? Porque sabía que detrás de cada uno de esos espacios había horas y horas y horas y horas y horas y horas de reflexión, discusión, estudio, y que eran la materialización de eso. Y que nosotros no teníamos ningún derecho a modificar eso en aras de nada, de modificar el acceso por el flanco izquierdo cuando la entrada es por el derecho de manera natural, cuando las salas habían sido diseñadas para aportar un discurso determinado, empezando en A para terminar en Z, ¿no? Le corrió una lagrimita por el ojo al arquitecto, le di las gracias y me fui. Lo mismo con la parte que no ve el visitante, el enorme inframundo que hay en el museo. Les dije a los trabajadores, lo de arriba no puede estar bien si lo de abajo es el muladar que vemos todos los días. Había barricadas en los corredores, barricadas, ¿de qué? De basura, basura museográfica. Las bodegas, muchas bodegas, estaban llenas de decomisos históricos de la Procuraduría General de la República que pues, se discurrían que a dónde mandaban ese decomiso con que habían pillado a alguien tratando de sacar objetos arqueológicos del país, pues ¿a dónde lo mandamos? Al Museo Nacional de Antropología y pues, en cajas de cartón, material en proceso, o sea, no se puede usar, si de por sí no se puede usar lo que es obra del saqueo, bueno, pues eso menos, pues era parte de un litigio, ahí se olvidaron las cajas, y ahí estaban, ahí seguían. Cuando llegaron el instituto no tenía almacenes para albergar estos materiales, hoy venturosamente ya los tiene. Pues que se vaya de aquí porque necesitamos este espacio. Entonces, con ayuda del área jurídica del instituto y de otra área de inventarios, vámonos a limpiar el inframundo del museo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ese espacio. ¿Para qué? Para trabajar mejor. ¿Para qué? Necesitamos espacios. ¿Para qué entren ustedes? ¿Para qué entre el investigador? No tenemos mesas para recibirlos. Pero por aquí empiezan las cosas.
por limpiar. Y hemos sacado una cantidad bárbara de basura en estos 5 años, pero bárbara. En muchos casos no ha sido basura, ha sido material museográfico que han aprovechado, le hemos hablado a otros museos, tenemos esto, gustan, vengan por él. Y han gustado, y han ido por él, y tutti contenti. Pero el tema es los espacios, abrir los espacios, despejar los espacios, recuperar la vocación original de los espacios y a la vez movernos hacia algo nuestro. No es una cosa vintage, no se trata del pasado por el pasado, no se trata de hacer un homenaje a los dioramas de hace 57 años, que son buenísimos. Hay cosas que podemos conservar y que debemos conservar, como la pequeña pinacoteca que alberga el museo. Tenemos obra de los pintores que en 1964 se sumaron a la construcción del museo y nos dejaron maravillas ahí. Ahora ya tienen valor histórico, igual que la colección etnográfica ya tiene valor histórico. La impresionante colección de textiles que tenemos en la bodega tiene ahora un valor histórico. ¿Por qué? Porque esas técnicas ya no se usan y porque ahora ese acervo ayuda a los jóvenes de ciertas comunidades indígenas interesados en recuperar técnicas antiguas a recuperarlas. Pero vuelvo al tema de la pinacoteca. Tenemos Leonora Carrington, tenemos Matías Geritz, tenemos Salce, tenemos algún Siqueiros por ahí, tenemos Tamayo, obviamente, y a eso hay que cuidarlo, hay que restaurarlo, hay que cacarearlo. Es parte del discurso museográfico. No sé si respondí. Llegaron 3 preguntas que versan exactamente sobre lo mismo. Es la apertura de los espacios. Se contempla abrir espacio a las propias comunidades indígenas y permitirles voz. Los espacios del museo se pueden abrir para las propuestas civiles o todo se programa por la institución, o con qué elementos debe contar el museo para divulgar en las comunidades que no pueden visitarla. ¿Es ese sentido de abrir a otros que no van o que...? Cuando pienso en abrir, cuando digo abrir, pienso generalmente en el mundo académico. Por desgracia, cuando la sociedad civil solicita espacios, es para bodas, banquetes, bautizos, primeras comuniones y ese tipo de... Y lo digo absolutamente en serio, o sea, la cantidad de solicitudes que al año puede recibir el museo en este sentido de actos sociales es impresionante, de montar cosas en el patio central para exhibir productos, no, es un museo. Uno de los temas centrales que nuestros contemporáneos les cuesta mucho trabajo entender es que no debemos banalizar estos espacios. Pero pareciera que no hay un espacio más digno que el de nuestros museos para conferirle dignidad a un acto cívico. Es un poco triste. Nosotros como sociedad no hemos sido capaces de renovar nuestros espacios de encuentro. Esto nos atañe a todos, no nada más al Gargamel director que dice no, cuando le llegan a plantear, oiga, es que se va a entregar tal cosa, y le damos mucho espacio en los auditorios a la sociedad. En cuanto a las comunidades indígenas, tenemos una magnífica comunicación con ellas, pero magnífica.
Es muy divertido. Ya la conocemos como la fiesta del museo, la ofrenda de muertos. La ofrenda de muertos siempre corre a cargo de alguna comunidad y ese día nos dan de comer, va la comunidad 3 o 4 días antes y nos ayudan a preparar la ofrenda, nos preparan de comer a todos, quiero decir a todos, los visitantes del museo ese día. Empieza siendo bilingüe el asunto y termina monolingüe, en su lengua. Así. Tengo la suerte de contar con Arturo Gómez en la subdirección de etnografía, quien habla otomí, quien habla maya y quien habla náhuatl también. Es muy fluido. A través de Arturo han llegado cualquier cantidad de grupos indígenas al acervo. Debo decir que es mucho más activa la investigación en el acervo de etnografía que en el de arqueología, siendo que es importante la investigación en arqueología, pero es mucho más movida en el área etnográfica. Pero no tenemos dónde recibirlos todavía. O sea, necesitamos un espacio perfectamente habituallado, con mesas y sillas y alguien que despache, alguien que atienda al investigador. Todavía el protocolo es muy lento, ¿no? Debiera ser como cuando vamos a una biblioteca o vamos a la hemeroteca, que llenamos una boletita, la entregamos y nos sentamos pacientemente a que nos traigan lo que solicitamos. Así debe ser, hacia allá vamos, hacia allá debe ir, hacia allá debe ir. Todavía no tenemos esta eficacia, pero si lo hacemos. Los investigadores son los primeros que tienen conciencia de esto y entonces el peloteo empieza por carta, mucho antes, pero debiera ser mucho más ágil, mucho más ágil. Bueno, y finalmente, para abrirnos todavía más, ¿qué pasa con las exposiciones mundiales de Egipto, Irán, Rusia, ese tipo de grandes exposiciones del mundo? Bueno, pues ahí siguen. Tuvimos el año pasado una exposición con la colección sobre arte rupestre, con el instituto, la colección del Instituto Leo Frobenius. Fueron más de 200,000 visitantes, no creo que sean malos números. Tuvimos una exposición sobre el Congo. Ahora mismo se está preparando una sobre Buda con la colección del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Hacia el próximo año ya está muy avanzada una sobre el siglo de la razón con Liverpool. Esas siguen en la medida en que el propio instituto sigue llevando exposiciones por todo el mundo. El instituto trabaja sobre la base de reciprocidad. Enviamos la exposición de mayas, que estuvo hasta hace unas semanas en el Museo de Antropología, a distintos lugares del mundo, y uno de ellos fue Berlín. Y Berlín puso sobre la mesa, en reciprocidad, 3 exposiciones. Elegimos la de Leo Frobenius, que nos parecía sumamente relevante por muchos motivos, muchos motivos, no solo por ser arte rupestre, sino porque tenía una historia que nos tocaba a nosotros de mucho más cerca. Esa misma exposición estuvo 80 años atrás en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Leo Frobenius fue un personaje muy interesante en la historia de la antropología y de la cultura del siglo pasado. Fue muy importante en los movimientos de descolonización de África, si bien a la vez fue uno de los sujetos que llevó grandes colecciones de África a museos europeos. Prestó muchísimo para las exposiciones de arte moderno a principios del siglo XX, cuando
cuando los artistas descubrieron en la estética, en esta estética, una fuente propia, y por eso esa exposición fue al Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1937. 80 años después, esa exposición estuvo en el Museo Nacional de Antropología con una diferencia. En ese entonces, Frobenius mandó copias de los facsímiles que hacían sus dibujantes en las cuevas y en las piedras, en las montañas que encontraban en las expediciones. Al Museo Nacional de Antropología fueron las obras originales. En fin, sigue el interés, desde luego es una joven tradición del Museo Nacional de Antropología, la de las grandes civilizaciones. Los egipcios cobran muy caro, pero eso será discutido en otro lugar. Cobran mucho, y tenemos que tener mucho cuidado. Le van a decir, ya se volvió loco. Es un museo de 1964 y sus servicios son de 1964. Recibir es un placer. Recibir 2.300.000 visitantes como llegaron el año pasado está muy bien. Que las exposiciones ronden entre los 200.000 y 300.000 es un lujo maravilloso. Pero cuando una exposición temporal tiene más de 600.000 visitantes, tenemos un problema de seguridad en el museo y de aseo. No tenemos servicios suficientes para atender a 600.000. Ojo, con esos pequeños detalles de nosotros los humanos. Ahí se los dejo nada más a su consideración. El responsable de que ustedes la pasen bien y que estén seguros ahí dentro, somos nosotros. Tenemos que velar por su seguridad y esto hay que tenerlo en consideración. Sin duda, una exposición, Egipto es muy taquillero, muy taquillero. Sabemos que es así como se va a llenar. Ajá. ¿Tenemos la capacidad para manejar esas multitudes? Son decisiones que están en la mesa de todos los días.